Saludos cordiales, mi nombre es Juan Sebastián Galvis Gómez. El día de hoy les vengo a presentar mi trabajo, rasgos funcionales y composición química foliar en especies arbóreas en un área de restauración ecológica del bosque andino en la provincia de Soto Santander, dirigida por el profesor Nelson Rodríguez López. Los bosques andinos de Sudamérica, ubicados en Colombia, Ecuador y Venezuela, exhiben un complejo mosaico de ecosistemas debido a las diferencias en el clima, su geomorfología y los suelos. Sin embargo, dichos ecosistemas se encuentran amenazados por la intensa actividad antrópica, la cual es el resultado de la expansión de la frontera agropecuaria, la exploración minera y el cambio climático. Con el fin de reducir dichas amenazas, recuperar la composición, estructura y dinámica del paisaje de estos ecosistemas terrestres, se realizan procesos de restauración ecológica. Sin embargo, estos procesos de restauración ecológica en ecosistemas terrestres son complejos. Eso es así porque las especies vegetales son afectadas por la alteración del microclima, la estructura y disponibilidad de agua y nutrientes en el suelo. De este modo, influyen en cómo las diferentes especies vegetales invierten sus recursos para la construcción y la composición química de los tejidos y de su biomasa, y también sobre los mecanismos de aclimatación para tolerar los diferentes agentes bióticos o abióticos que provocan el estrés fisiológico en estas. Por esta razón, se ha sugerido que la tolerancia a determinados factores abióticos que causan estrés son determinantes para que algunas especies vegetales sean más exitosas que otras. Varios autores sugieren que los rasgos funcionales foliares, los rasgos alométricos y la composición química foliar muestran cómo la asignación de recursos están relacionados con las estrategias de crecimiento y de defensa en las plantas, además de los vínculos a sus estrategias para responder a la disponibilidad de nutrientes y de recursos. Así pues, dada la naturaleza sésil de las plantas, el sitio o lugar en donde éstas se desarrollan, influyen en cómo ellas invierten sus recursos para la construcción de tejidos, la biomasa y su composición química. Precisamente, los rasgos funcionales foliares, la composición química foliar, son los más sensibles a la variación ambiental. La morfología de la hoja, por ejemplo, principalmente el área foliar específica, se ve afectada por cambios en la exposición a la luz, influyendo en la adquisición de carbono, puesto existe una relación aparente entre el área foliar específica, alta tasa fotosintética por unidad de área foliar y alto contenido de nitrógeno. En la subcuenca del río Suratá, los procesos de restauración ecológica se vienen llevando a cabo, debido a que la excesiva pérdida de la cobertura vegetal ha dado como resultado los procesos de remoción en masa. Por lo expuesto anteriormente, en este trabajo hipotetizamos que las estrategias para la adquisición y el uso de recursos entre las especies dependen de la capacidad de aclimatación a la oferta específica de los recursos por debajo y encima del suelo. Por lo tanto, el análisis de los rasgos funcionales foliares, los rasgos alométricos y la composición química foliar son claves para comprender la diversidad de respuestas ecofisiológicas y a su vez podrían ayudarnos a la selección de las especies para los procesos de restauración ecológica, es decir, tomar acciones basadas en criterios ecofisiológicos. Sin embargo, para nuestro conocimiento, la información relacionada es escasa o nula. Por ello, el objetivo principal de este trabajo fue evaluar los rasgos alométricos, los rasgos funcionales foliares y la composición química foliar de las especies arbóreas en un área de restauración ecológica en la provincia de Soto, Santander. Los objetivos específicos son determinar la variación de los rasgos alométricos, la variación de los rasgos funcionales y de la composición química foliar de estas especies que se encuentran sometidas a exposición solar plena y a sombrío natural por el dosel en condiciones de campo. Las competencias planteadas durante la ejecución de este proyecto son las siguientes. El área de estudio se llama la finca La Higuera. Esta finca La Higuera se encuentra ubicada en el municipio de California, Santander, a una altura aproximada de 2.400 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media anual de 14 grados centígrados y con precipitación promedio de hasta 1.600 milímetros al año. Los individuos evaluados son los siguientes. Fraxinus udei, o conocido como urapán, que pertenece a la familia Oleaceae y se distribuye naturalmente desde Estados Unidos hasta Honduras. Es una especie empleada en procesos de restauración debido a su gran capacidad para establecerse en ambientes degradados. Nuestra segunda especie es el arrayán, Myrsiantes leucoxyla, de la familia Myrtaceae, conocida localmente
como Arrayán, y se distribuye en Venezuela y Colombia. Esta especie es de interés comercial debido a que los aceites esenciales foliares tienen actividad antioxidante. Finalmente, tenemos el roble andino, Quercus umbolti, de la familia Fagaceae, que se distribuye en Colombia y Panamá. Esta especie se encuentra catalogada como vulnerable y está vedada desde el año 2006 por el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo. Estudios han demostrado que los robledales se han reducido hasta en un 60%. Es por ello que se levanta esta veda desde el año 2006. Sin embargo, el Ministerio de Ambiente y Vivienda y Desarrollo consideró el uso o aprovechamiento no forestal como un mecanismo para su conservación. Es por ello que también se investigan el café de roble tostado de las semillas de esta especie. Se realizó un muestreo de suelos y un muestreo de material vegetal o foliar. Se muestrearon 6 individuos en condición de sombra natural y 6 a exposición solar plena de cada especie. Se colectaron 40 a 50 hojas del estrato superior de cada uno, totalizando 36 individuos muestreados. Este material vegetal se clasificó por especie y por condición, siendo condición de sol o sombra. Asimismo, se tomaron 3 muestras de suelo de 1 kilo a una profundidad de 0,25 centímetros, en donde se desarrollaban los individuos de estas especies, totalizando 18 muestras, las cuales se almacenaron en bolsas plásticas y se analizaron las propiedades físico-químicas de estas en el laboratorio de suelo de la Universidad Industrial de Santander. La determinación de los rasgos alométricos fueron las siguientes variables que se le hallaron a todos los individuos muestreados. Altura total representada como AT, que se midió utilizando un ipsómetro digital. La altura del fuste, a F mayúscula, o altura de la primera ramificación, fue hallada con una cinta métrica. El diámetro a la base del tallo de BT se halló midiendo la circunferencia de la base del tallo y posteriormente dividiendo este valor en pi. De igual forma se halló el DAP, el diámetro de altura del pecho, utilizando una cinta métrica a 130 centímetros de altura de la base del tronco y dividiendo este valor en pi. Una vez hallados el DAP y el AT, se puede hallar el índice de esbeltez y E, que es una relación de altura total sobre el diámetro de altura del pecho. Este índice nos muestra o nos indica la resistencia de las plantas a los daños mecánicos, como por ejemplo los causados por el viento. A partir del material vegetal muestreado, se hallaron los rasgos funcionales foliares, seleccionando 10 hojas por individuo para determinar la espesura foliar EF, que se halló utilizando un calibrador digital, la densidad foliar de F, que se midió usando una probeta con un volumen de agua conocido, el área foliar a F minúscula, que se halló utilizando un medidor de área foliar CI de 202, como vemos en la imagen, y para hallar el área foliar específica, AFE, se extrajeron 20 discos foliares de 1.4 centímetros de diámetro y se empleó la fórmula planteada por Pérez Arguindeguy y colaboradores en el 2016. Finalmente, las muestras de las hojas y los discos foliares fueron secados a 60 grados centígrados durante 72 horas en un horno de ventilación forzada para posteriormente pesarse en una balanza electrónica y determinar el contenido de masa seca foliar o MSF. La composición química foliar se halló o fue determinada siguiendo la metodología descrita por Porter y Villar en el 97 con modificaciones sugeridas por Cavati y colaboradores en el 2012. Para hallar los componentes inorgánicos se utilizó una muestra de 200 miligramos en la cual pudimos determinar la concentración de la calidad de las cenizas, la concentración de ácidos orgánicos AO, la concentración de minerales MIN de esa primera muestra de 200 miligramos. Una segunda muestra de 100 miligramos se utilizó para hallar la concentración de nitratos. Para hallar los componentes orgánicos se utilizó una tercera muestra de 250 miligramos de material vegetal previamente molido. Y se pudo hallar la concentración de lípidos, LIP, la concentración de fenoles, FEN, la concentración de carbohidratos solubles totales, CST, y carbohidratos no solubles totales, CNT, siguiendo diferentes metodologías. Por ejemplo, para hallar los carbohidratos solubles totales se utilizó el método de Antrona de Fales, y para hallar
por ejemplo, la concentración de fenoles, se utilizó el método colorimétrico de Follin-Sicoltó. La concentración de lípidos se halló gravimétricamente de acuerdo con Cabate y colaboradores del 2012. El análisis estadístico fue el siguiente. Los individuos muestreados se clasificaron de acuerdo a donde estaban desarrollándose, aclimatados a pleno sol o a plena sombra. Se realizó una prueba de Shapiro-Wilks y una prueba de Leven para evaluar la distribución normal de los datos y la homogeneidad de varianzas. Aquellos que no presentaron normalidad o que sus varianzas no eran homogéneas se transformaron a su recíproco. Posteriormente se realizó una prueba de T a estos datos con un P de 0.05 para comparar los rasgos alométricos, los rasgos funcionales y la composición química foliar entre las condiciones de crecimiento sol-sombra de cada especie en el programa Sigmaplot. Seguido se realizó un análisis de componentes principales biplot de correlación entre grupos y posterior a ello se realizó un análisis multivariado de la varianza Permanova con índice de similaridad de Gower y valores de P ajustados con corrección de Bonferroni. Esto se hizo en el programa PATS. Además, también se realizó una prueba de escalonamiento multidimensional no métrico o NMDS para representar gráficamente la disimilitud y la distribución de los datos en un espacio aleatorio. Nuestros resultados indican, por lo menos los resultados de suelo, nos muestran que hay diferencias significativas en muchos componentes de la composición química del suelo de Fraxinus udei o Uropan, presentándose mayor concentración de carbonos, nitratos y fósforo a pleno sol y de hierro y cobre a pleno sol que en sombra, y mayor concentración de calcio y magnesio en sombra que en sol. De igual manera, para Arrayan, Myrsiantes leucoxyla, encontramos que hay mayor concentración de cobre a pleno sol que en sombra, y en Quercus humboldti roble encontramos que el porcentaje de arcilla es estadísticamente superior en sombra que en sol. En cuanto a los rasgos alométricos, los individuos de Arrayan presentaron diferencias estadísticas en múltiples rasgos, entre ellos el índice de esbeltez, el diámetro a la base del tallo, el diámetro a la altura del pecho y la altura del fuste, al igual que el Uropan, que también presenta diferencias estadísticas en la altura del fuste. No se observaron diferencias estadísticas en Quercus humboldti para los rasgos alométricos ni para los rasgos funcionales foliares, como vemos en esta tabla. Sin embargo, encontramos diferencias estadísticas en el área foliar específica de Uropan, Fraxinus udei, y en el espesura foliar tanto de Fraxinus udei como de Myrsiantes leucoxyla Arrayan. En cuanto a la composición química foliar, se evidenciaron diferencias estadísticas significativas únicamente en Uropan para la concentración de ácidos orgánicos, de nitratos y alcalinidad de cenizas, siendo mayor la alcalinidad de cenizas y los ácidos orgánicos en sol que en sombra. Nuestro Permanova nos permite observar una comparativa entre las especies y las condiciones. En este caso, podemos ver que hay diferencias intraespecíficas de las especies. Podemos ver, por ejemplo, que Arrayan en sombra presenta disimilitudes con Uropan en sombra, con roble en sombra, pero también con Uropan en sol y con roble en sol, pero no con su propia especie, pero en condición aclimatada a pleno sol. Y esto ocurre con todas las especies y con todas las condiciones, a excepción de roble en pleno sol, que no presenta diferencias significativas con Arrayan de pleno sol. De igual manera, el análisis de NMDS nos genera unos clústeres o agrupamientos en un espacio aleatorio generado con un estrés cercano a 0.2. En esta gráfica podemos observar que nuestros datos generan agrupamientos relacionados más a sus características como especie, propias de la especie, y no a las condiciones de crecimiento en las que se estaban presentando estos individuos. Es decir, no vemos agrupamientos de roble pleno sol, Arrayan pleno sol, con Uropan de pleno sol, sino por el contrario, vemos agrupamientos de la especie roble en un lado, Arrayan en otro y Uropan en otro. De forma semejante, observamos en el análisis de componentes principales biplot.
que nos explica también que estos agrupamientos se están dando por ciertos rasgos particulares. En el caso del grupo de la Rayán, podemos observar que este agrupamiento se puede explicar por altos valores en los rasgos de área foliar específica, minerales, altura del fuste, índice de esbeltez, carbohidratos solubles totales, carbohidratos no solubles totales y espesura foliar. En cuanto al Durapan, este agrupamiento se está conformando debido a valores altos de los rasgos de ácidos orgánicos, alcalinidad de cenizas, masa seca, contenido de masa seca foliar, altura total, concentración de lípidos, diámetro a la altura del pecho, diámetro a la altura de la base y el área foliar. En cambio, el clúster o agrupamiento de roble se ve fuertemente influenciado por altas concentraciones de fenoles y un mayor valor de densidad foliar. Este trabajo, estos resultados nos permite afirmar que los rasgos alométricos, los rasgos funcionales y la composición química foliar en individuos de las especies arbóreas Myrsiantes leucoxyla, Rayán, Quercus humboldti, roble y Fraxinus udei, Durapan, a plena exposición solar y bajo la sombra producida por el dosel, en un área de restauración ecológica, permitió determinar si existían diferencias en cada una de las especies y la capacidad de aclimatación de las mismas. En un contexto amplio, los rasgos funcionales foliares, los rasgos alométricos y la composición química foliar evaluados en este trabajo permiten inferir la dinámica ecofisiológica de estos individuos. Además, es posible definir a estas especies dentro de un eje de variación específico conocido como espectro de economía foliar, en el cual se diferencian las especies con rápido potencial de retorno de inversión en nutrientes y de biomasa seca de aquellas con lento potencial de retorno. Y dentro de este mismo contexto es posible agruparlas o clasificarlas de acuerdo a sus estrategias como adquisitivas o conservativas, las cuales son el reflejo de sus rasgos. Se ha sugerido que la especie Arrayán es una especie con aptitud pionera, y en este estudio con nuestros resultados podemos sugerir que es una especie que se ajusta a una estrategia adquisitiva y de rápido retorno de nutrientes, debido a que presenta valores altos de área foliar específica, poca área foliar y bajo contenido de masa seca foliar. Algunos estudios indican que Arrayán se aclimata o se desarrolla plenamente a exposición solar plena, presentando mayor diámetro de altura del pecho, mayor diámetro de la base del tallo y un índice de esbeltez equilibrado, indicando que estos individuos se desarrollan muy bien a pleno sol que sus contrapartes en sombra. Estos valores se pueden explicar de acuerdo con Pérez Jarguindegui y colaboradores, en que esta respuesta a la exposición continua a la luz se asocia a una menor área foliar específica, que a su vez favorece la mayor actividad fotosintética por unidad de área foliar y una mayor ganancia de biomasa. En cuanto a los individuos de Durapan, en este estudio podemos afirmar que se ajusta a una estrategia conservativa y de lento retorno de nutrientes, presentando altos valores de altura total, diámetro de altura del pecho y diámetro de la base del tallo, y el índice de esbeltez equilibrado. Finalmente, el roble, de acuerdo con Sepúlveda y colaboradores, se desarrolla mejor en ambientes con luminosidad cercana al 30% y posee cierta tolerancia a la sombra. Además, estos autores han reportado de que el suministro de nitrógeno al sustrato en cantidades iguales o superiores al 0.5% es favorable para su pleno desarrollo. En nuestros resultados podemos observar que el roble presenta la menor área foliar específica, lo que sugiere que esta especie tiene la menor plasticidad respecto a las alteraciones de luz. Además, también presentó la mayor densidad foliar entre todas las especies, rasgo que se asocia a especies con estrategias conservativas y poco o lento retorno de nutrientes. Es importante resaltar, en el caso particular de Durapan, que se ha reportado que es una especie prolífica en la producción de semillas y con aptitud para colonizar áreas perturbadas, y que se desarrolla de manera eficiente en programas de restauración ecológica. Esto no es necesariamente bueno, teniendo en cuenta que en el territorio nacional no es parte de su distribución natural. Además, su alta capacidad para colonizar ambientes perturbados le permitiría naturalizarse y desplazar a otras especies como el roble,
¿Por qué? Porque se ha demostrado con otras especies de roble que al ocuparse los espacios disponibles invadidos por especies generalistas y dominar con una capa densa de arbustos, pueden inhibir esta sucesión. En general, los procesos de restauración ecológica son a largo plazo. Por tanto, es recomendable involucrar especies con estrategias conservativas alternadas con especies con estrategias de adquisitivas o de alto retorno de nutrientes. Esto garantizaría la conservación de diferentes procesos ecosistémicos. A manera de conclusión de este trabajo, podemos decir que los resultados obtenidos permiten indicar que el análisis integral de los diversos rasgos halométricos, rasgos funcionales foliares y químicos foliares, la composición química foliar en los individuos de estas especies evaluados en condiciones de campo en un proceso de restauración ecológica presentan diferencias intra e interespecíficas tanto en la magnitud de respuesta como en función del tipo de rasgo y de su exposición a la disponibilidad de luz. Sin embargo, el desempeño ecofisiológico de estos individuos utilizados en este estudio no exclusivamente dependieron de la oferta lumínica, ya que la disponibilidad de recursos del suelo juegan un rol determinante sobre las estrategias de adquisición y la capacidad de aclimatación de estas plantas, como por ejemplo el caso del roble, que puede verse afectado por la ausencia de cantidades adecuadas de nitrógeno en el sustrato. Por lo tanto, podemos afirmar que la selección de las especies requiere una mayor comprensión acerca de la ecología funcional de las mismas, que a su vez depende del hábitat específico y de la contribución de la plasticidad e integración fenotípica de estas especies, que pueden facilitar la identificación de ellas como adecuadas o no para establecer la eficacia de los procesos de restauración ecológicas, basándonos en criterios ecofisiológicos y en las estrategias conservativas o adquisitivas y en el espectro de la economía foliar de estas especies. Muchísimas gracias. La literatura y bibliografía consultada o vista en esta presentación es la siguiente. Quedo atento ante dudas o inquietudes. Muchas gracias.